Bueno, muchísimas gracias a los organizadores del evento, a la invitación, a todos los asistentes. Hoy es sábado, posiblemente día de descanso de muchos, y les agradezco de verdad que asistan a esta conferencia. Espero que sea del agrado y que cumpla con todas las expectativas, tanto de los organizadores como de los asistentes. Entonces, vamos a empezar. Voy a, a- a suspender mi cámara. Eh, Listo. Y la conferencia, eh, perdón, a ver, ahora, listo. Vamos a empezar con esta frase que salió o que está escrita en uno de los artículos de la doctora Romanowski, que es parte del grupo del doctor Greenhall y la doctora Palmieri, uno de los centros de quemados más importantes de Estados Unidos, en donde hace un par de años escribían en un artículo que es nuestra responsabilidad para los que trabajamos en la comunidad de la atención de los pacientes con quemaduras, educar a nuestros colegas en el adecuado o apropiado manejo de los pacientes con quemaduras con potencial compromiso de vía aérea. Y yo creo que esto es un tema muy importante, insisto mucho en él, porque es uno de los pilares fundamentales en el manejo de la atención del paciente con quemaduras. Eh, entonces, el nombre de la charla que vamos a hablar en los siguientes minutos es intubación en quemadura de vía aérea entre la presunción y la realidad. Mi nombre es Norberto Navarrete. Muchas gracias por la asistencia. Llevo 16 años trabajando en la unidad de cuidados intensivos de quemados del Hospital Simón Bolívar, y vamos a presentar algo de la visión que tenemos desde la parte de urgencias y desde la parte de cuidado intensivo con respecto a posiblemente cómo creemos que se debería manejar estos pacientes. Entonces, esta es parte de mi unidad. Esta es una foto antigua antes de la remodelación. La remodelación se acabó en febrero del 2020. Nos ampliaron la unidad de cuidado intensivo de quemados, porque es exclusiva de quemados, de 10 a 18 camas, eh, que es el área donde yo trabajo. Entonces, esta era una foto de la antigua unidad. Y en nuestra unidad, en nuestro servicio atendemos más de 3.000 pacientes al año y más de 320 pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos de adultos, porque solamente en esta área manejamos los pacientes adultos. Entonces es un gran volumen, posiblemente una de las unidades de quemados más grande de América Latina, lo cual nos da algo de experiencia con respecto a lo que vamos a tratar. Y entonces, no vamos a hablar de lesión por inhalación. Voy a hacer esa aclaración. En los últimos, o en el último siglo, en el siglo pasado, relativamente la gran mayoría de estudios o de revisiones de tema, cuando se centraban en la lesión por inhalación, se centraban en esto que ustedes están viendo en la fotografía, en la lesión de la vía aérea inferior, en la lesión del parénquima, en la traqueobronquitis química. Y cuando ustedes ven esos artículos, relativamente hay uno o dos párrafos respecto a la quemadura de vía aérea, pero no hacen un mayor énfasis en el tema. Entonces, no voy a hablar de lesión por inhalación. Voy a centrarme exclusivamente en la quemadura, en la lesión de vía aérea superior, que es una lesión predominantemente térmica, no química, sino térmica. Y entonces, nosotros titulamos la charla entre la presunción y la realidad, ¿sí? Presunción, suposición, conjetura, sospecha, incertidumbre, ¿sí? Y la realidad vamos a hablarla como una probabilidad. Entonces vamos a pasar de algo subjetivo a algo objetivo. Y esta frase entra muy bien en lo que queremos hablar el día de hoy. Eh, de William Osler, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y yo creo que en este caso, ¿sí? No existe duda, ¿sí? No existe incertidumbre. Sabemos cuál es la probabilidad de una falla en la permeabilidad de la vía aérea. Este paciente no es un problema.
Este paciente claramente tiene una indicación de asegurar la vía aérea, de una intubación orotraqueal. Este no es el problema. El problema es este paciente. Este paciente tiene todos los signos que ustedes han podido leer en los artículos y que nos han enseñado desde la universidad. Entonces tiene quemadura facial, quemadura de vibrisas, pestañas, cejas, tose el paciente, tiene algo de disfonía, posiblemente tiene restos carbonáceos y tenemos que intubarlo, tenemos que asegurar la vía aérea. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en las siguientes diapositivas es generar algo de información para que ustedes puedan tomar las decisiones, próximas decisiones, con menos subjetividad y tratar de ser más objetivos. Y con eso, pues poderle brindar a nuestros pacientes una mejor atención. Y es que hace poco en un artículo salía, disculpen que no haya escrito la referencia, lo escribí tal como aparece en el artículo, y en el artículo lo escribieron así, que las actuales guías favorecen el manejo más agresivo, más conservador de la vía aérea, que es el de la intubación orotraqueal, posiblemente debido al miedo que produce la pérdida de la permeabilidad de la vía aérea. Yo creo que eso es lo que a casi todo el mundo nos da terror, tener al frente un paciente que eh, tenga una vía aérea difícil. Esta es una vía aérea difícil y así lo tenemos que entender, y que el paciente esté en un alto riesgo de no intubación y no ventilación. Ese sería el peor escenario. Y eso es lo que queremos evitar, ¿sí? Y por eso posiblemente es que se tiende a ser más agresivo y más conservador en el manejo de la vía aérea, intubando pacientes que posiblemente son innecesarios. Este es un caso de un paciente que nos llegó hace algunos años. El paciente nos llega 24 horas después de presentar su quemadura, una paciente que vivía en una zona muy rural, muy alejada de Bogotá. Eh, Prendió su cocina de carbón, no prendía, le echó gasolina, se prendió la ropa y mientras se quitaba la ropa, ustedes ven las quemaduras profundas que tiene a nivel del cuello. Miren que la cara eh, no está quemada en forma importante, tiene unas quemaduras en la región intermedia y baja de la cara, pero realmente no tiene una quemadura muy importante. Eh, no tenía una quemadura tan extensa, solamente un 16%, pero la paciente, desde la noche anterior, no llega al mediodía, desde la noche anterior ya estaba con estridor. Eh, lo que pasa es que la tuvieron que trasladar desde una zona muy, muy rural y llegó a un primer nivel en donde no tenían, pues, nada, ni siquiera un tubo orotraqueal, un puesto de salud, por decirlo así, y se demoraron otras 10 horas en el traslado hasta Bogotá. Cuando la paciente llega en estridor y esto es el hallazgo a la laringoscopia. Lo que ustedes ven ahí es la visión con un laringoscopio estándar. Lo que ustedes ven a nivel de la parte, eh, a ver si lo puedo mostrar aquí. Si ustedes ven acá, esto es la lengua redundante, dematizada, que sobrepasa y sale del laringoscopio. Esto lo que ustedes ven acá es el pilar faríngeo, y aquí lo que ustedes ven es la epiglotis. Esto era una bola de ping-pong, una obstrucción completa de la vía aérea. Ha sido la vía aérea más difícil que nos ha tocado intubar. Eh, Gracias al entrenamiento que recibimos en nuestra especialidad, eh, logramos sortearlo en forma adecuada, pero posiblemente este es el miedo, este es el temor que tenemos todos, que es que nos enfrentemos ante una vía aérea tan difícil. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a revisar la información, qué tan frecuente o qué tan difícil, qué tan frecuente es encontrar una vía aérea difícil y qué tan frecuente tenemos que intubar a los pacientes. Y este es un trabajo muy bonito, ya salió hace algunos años, pero es un trabajo muy disidente, fue en Países Bajos, 258 pacientes con quemaduras extensas, mayores del 30%, y los dividen en dos grupos. Cada grupo es una década de tratamiento y el punto de corte fue entre el año 95, 96, 96, 97. Una década hasta el año 96 y una década después de los años 97. Y los dos grupos
son iguales, no tienen diferencias en edad, extensión de área de superficie corporal, el tipo de quemadura y todo lo demás, pero observen la diferencia tan importante en la frecuencia de intubación orotraqueal en esta fecha. Y era porque los autores tenían una hipótesis y era que los cursos habían tendido a generar una recomendación de asegurar la vía aérea en forma más amplia por seguridad o por precaución y que ellos estaban observando que ese número de pacientes que llegaban intubados era mucho mayor a lo que recordaban históricamente. Y entonces, cuando pasan a esta tablita, nosotros vemos la cantidad de pacientes, un porcentaje muy importante, ¿sí? En el segundo grupo, de pacientes que eh, fueron intubados, pero no tenían lesión por inhalación. A diferencia del primer grupo, que o los pacientes eran intubados porque tenían lesión por inhalación, o los que no tenían lesión por inhalación era porque definitivamente tenían que tener algún tipo de soporte que requería la intubación. Pero en este segundo grupo, el número de pacientes que presentaban intubación sin tener lesión por inhalación era muy importante. Las diferencias fueron del 45 al 78%, el número de la frecuencia de pacientes que terminaron siendo intubados. Entonces, los pacientes eran intubados por pura sospecha, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y la explicación que daban los autores era que en el año 96-97 se crearon los cursos de ATLS y algunos otros cursos de entrenamiento general en Países Bajos, en donde la recomendación era que se intubaran a los pacientes ante la mínima sospecha. Entonces, esa era la, el resultado de esa investigación. Y desde ese momento, pues están hablando de un número de intubaciones innecesarias que implican un riesgo para el paciente. Es una información que viene en la última década y media, en donde se está haciendo un fuerte énfasis en la necesidad de generar mayor información para evitar este número de intubaciones innecesarias. Este es un estudio en la Universidad de Washington de búsqueda sistemática de los errores en la evaluación y en el manejo de los pacientes quemados. 111 pacientes con intubación institucional. Observen siempre el número de pacientes. No son estudios tan grandes. Eso me va a servir para después comparar con un estudio que les voy a mostrar más adelante. Y miren que los pacientes que fueron intubados institucionalmente, más de la mitad fueron extubados en las primeras 24 horas. Quiere decir que llegan a la unidad de quemados y revisando la cinemática del trauma, los eventos asociados, la evaluación clínica, dicen, este paciente pues, no necesita intubación, extubémoslo, preparémoslo todo para extubación. Y los pacientes eran extubados en las primeras 24 horas. Es un número muy importante. La mitad de los pacientes intubados no requerían intubación. Este es otro estudio. Este estudio era en Parkland. Fue un estudio bastante grande, fueron 20 y pico de años, 23 años, por eso es el número tan grande. 1.272 pacientes llegaron intubados. Observen que el 34% fueron intubados por presencia de edema, pero un tercio de los pacientes por profilaxis, ¿sí? Por si al caso, y un número no despreciable por trastornos de oxigenación. Y el 41% de los pacientes, casi la mitad, un poquito menos, fueron extubados en los siguientes 2 días. Y este es un estudio, este es el estudio que les hablaba de la primera diapositiva de la doctora Romanowski, Greenhall y la doctora Palmieri, ¿sí? En donde 10 años, 416 pacientes con intubación previa y el 30%, un tercio de los pacientes, duró su intubación menos de un día. Fueron extubados en forma temprana. Entonces, es muy importante darnos cuenta que la información de los últimos años viene
mostrándonos que hay un número muy importante de pacientes que no requerían intubación. Y ellos hacen una recomendación como más o menos para, para qué pacientes sí tienen menor necesidad de requerir intubación antes de la transferencia. Entonces, para empezar a discutir, pacientes con quemaduras que no sean llama. Entonces, hemos tenido pacientes con quemadura eléctrica, pacientes con quemadura por líquidos que se queman la cara y terminan intubados, y que es porque tienen una quemadura facial. No, vamos a hablar y vamos a ver que la quemadura de vía aérea es eso, una quemadura, una lesión térmica, una lesión de temperatura. Por tanto, los líquidos calientes no producen lesión de vía aérea. Lo que no ocurra en espacios cerrados. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente esa persona que está prendiendo el asador para el fin de semana, le echa carbón, trata de prenderlo, no lo puede prender, le echa gasolina o alcohol o bietanol y ¡pah! Hace el fogonazo, la llamarada, y presenta las quemaduras que les mostramos, y se considera que posiblemente tiene alguna lesión por inhalación. Las quemaduras que se presentan en espacios abiertos, dado que se disipa tan rápido la temperatura, normalmente no producen este tipo de lesiones. Pacientes con quemaduras menores del 20% o que no tienen quemaduras de tercer grado en la cara, eh, y pacientes que relativamente no tienen una distancia extensa o larga al sitio de referencia. Claramente la lesión de vía aérea es una lesión dinámica, pero es raro que se presente en forma tan súbita o tan rápida. Entonces, este es un paciente que nos llega, ¿sí? Entonces, ustedes observan, era la única lesión que tenía, una lesión en la cara. Fue un compresor de aire, ni siquiera fue llama, el señor trabajaba con un compresor de aire, explota. Entonces por eso es que tiene unas lesiones como puntiformes, como de esquirlas del compresor de aire, y el paciente se intuba por seguridad. El problema es que el manejo de la lesión, ¿sí? A pesar de que se quería darle seguridad al paciente, el paciente presenta una complicación durante el traslado, presentó paro cardíaco, cardiorrespiratorio, 2 minutos de reanimación y sale a ritmo espontáneo. Entonces, hemos tenido varios pacientes en donde presentan complicaciones asociadas al manejo de una supuesta lesión de vía aérea, ¿sí? Y algunas tan severas como paros o como lesiones neurológicas asociadas a hipoxia, lamentablemente. Entonces, por eso es que tenemos que hacer una evaluación más objetiva de cuál es el riesgo de que el paciente pueda perder la permeabilidad de la vía aérea y, por tanto, que requiera una intubación orotraqueal. Este paciente, por supuesto, esa es la cara cuando llega. Entonces le explicamos la situación, le decimos que lo vamos a extubar. Claramente, después de retirar el tubo, tiene algo de disfonía, tenía edema. La manipulación de la intubación produce edema de la vía aérea. Entonces, vamos a hablar de cuál es el tratamiento, pero se estuvo en forma inmediata después de que nos llegó a la unidad. Y es que el procedimiento de intubación de vía aérea no es un procedimiento inocuo, ¿sí? Todos sabemos que la gran mayoría de complicaciones, ¿sí? Se presentan al momento de la inducción. Entonces, en los servicios de urgencias, ese riesgo es mucho mayor que en cualquier otro sitio, mucho mayor que en salas de cirugía, mucho mayor que en cuidado intensivo, y es por las características de nuestros pacientes al llegar a los servicios de urgencias. Entonces, tenemos que recordar que tenemos que poner en una balanza cuáles son los riesgos de eh, el procedimiento. Y posiblemente el mayor riesgo de la intubación de un paciente que tiene una quemadura son los riesgos infecciosos. Esto fue un estudio que se presentó en uno de los congresos de la Asociación Americana de Quemados, en donde a todos los pacientes se les hacía fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar en las primeras 24 horas del ingreso, y observen que casi cerca de la mitad de los pacientes, casi el 50%, el 43, el 44% de los pacientes presentaban algún tipo de crecimiento bacteriano en las primeras 24 horas. Entonces, por tanto, siempre tenemos que colocar en una balanza
cuál es el riesgo de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Este, por ejemplo, es un paciente que nos llegó a nosotros, un paciente que no entendíamos por qué unos hallazgos de radiografía. Ahí se encuentra nuestro jefe de la unidad, que es intensivista neumólogo, y hace la fibrobroncoscopia y encuentra un pedazo de guante allá metido dentro del tubo, dentro de uno de los bronquios del paciente. Claramente entendemos que intubar a un paciente en la escena o en el ambiente de urgencias es mucho más difícil, más complicado, a veces no son ambientes controlados, pero tenemos que evaluar cuál es el riesgo de hacer el procedimiento y cuál es el riesgo de no hacerlo. Y este es un estudio relativamente reciente en donde evalúan cuáles son las prácticas prehospitalarias y observen la frecuencia de complicaciones de la intubación antes del ingreso a los centros de quemados. No significa que no se tenga que hacer, lo que significa es que hay que ser muy cuidadoso en la elección, en la decisión de realizar el procedimiento de la forma más objetiva posible para evitar complicaciones. Ese es el mensaje que nos vamos a llevar. Entonces, vamos a balancear, o eso es lo que intento con la información que les voy a entregar y que vamos a recordar entre todos. Tenemos que balancear el riesgo, ¿sí?, que tenemos de una intubación orotraqueal cuando es innecesaria y el riesgo de encontrarnos ante una vía aérea fallida. Ahora, esto es un espectro amplio de la enfermedad. Recordemos el espectro de la enfermedad, desde el caso leve hasta el caso más severo. No todos pueden recibir el mismo tratamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de diferenciar. Entonces, ya entrando en materia, ¿sí?, ¿qué características tiene la vía aérea superior? La vía aérea superior no tiene las mismas características de la piel. Nosotros sabemos que eh, si exponemos la piel a 44 grados centígrados, se requieren aproximadamente 5 a 6 horas para producir una quemadura. A 60 grados se requieren más o menos 3 minutos de exposición. Miren que estamos hablando de tiempo de exposición. Y a una temperatura de 70 grados, 69, 70 grados, se requiere solamente un segundo para producir una quemadura profunda en la piel. Sin embargo, la vía aérea tiene una capacidad de disipar ese calor en forma importante. Y cuando nosotros estamos expuestos a temperaturas de 150 grados, miren que no estamos hablando de 40, 50 o 60 grados, no, sino 150 grados, normalmente solo encontramos lesiones supraglóticas. Y normalmente se requieren temperaturas por encima de 300 grados de exposición para que uno tenga una lesión infraglótica, una quemadura, una lesión térmica infraglótica. Entonces, miren que la temperatura que supera los mecanismos de protección de la vía aérea superior son muy, muy altos. Y además, la vía aérea superior sirve de protección para la vía aérea inferior. Entonces, este es un trabajo muy, muy interesante de simulación con modelos tomados de la realidad, modelos anatómicos tomados de la realidad, de tomografías que se hicieron en un hospital grande de China. Eh, los chinos están escribiendo muchísimo, tienen unos números de pacientes altísimos, y entonces hicieron una simulación y ustedes observen que cuando ustedes están expuestos a una temperatura al aire de 100 grados centígrados, a nivel de la cavidad nasal, la temperatura cae más o menos a 35 grados o 44 grados, dependiendo de la frecuencia de la respiración. Si son 10, 20 o 40 litros por minuto, entonces bajan a temperaturas a 35, 44 grados, ¿sí? Y cuando uno está expuesto a 300 grados centígrados de temperatura de ambiente, respirando aire muy caliente, ¿sí?, la temperatura cae más o menos a 42 y 82 grados, más o menos a nivel de la nasofaringe, ¿sí?, y desciende a 41 y 62 grados al final de la orofaringe. ¿Eso qué significa? Que miren que a este nivel la exposición
de temperatura, a pesar de que tengamos una alta exposición a la temperatura ambiente, a nivel de la orofaringe, los mecanismos que disipan el calor son tan efectivos que disminuyen la temperatura de esa área y por tanto el riesgo de una quemadura de la vía aérea superior es bajo. Se necesita que uno esté expuesto en forma prolongada, más de 3 minutos o más de 5 minutos, a esas altas temperaturas. Y esta es la misma razón por la cual la vía aérea inferior, tráquea y bronquios principales, es poco frecuente que encontremos lesiones térmicas de la vía aérea inferior. Porque la vía aérea superior disipa, tiene unos excelentes mecanismos para disipar ese calor. Entonces, esta es la primera característica de la vía aérea. La vía aérea no se comporta como la piel y tiene unos mecanismos muy, muy efectivos para disipar el calor. Entonces, ¿a quién vamos a intubar? Entonces, primero tenemos que saber qué tan frecuente es este evento. Entonces, cuando uno revisa las estadísticas de la Asociación Americana de Quemados, que cada año sacan un documento de los últimos 10 años, de una década, uno observa que la lesión por inhalación es solamente el 7.7%, ¿sí? Y eso que ellos, la principal causa de quemaduras es llama. Si nosotros revisamos las estadísticas de quemaduras en nuestros países, en América Latina, sí, en toda en esta área, nosotros tenemos un número muy alto, por ejemplo, de quemaduras eléctricas que no van a presentar lesiones de vía aérea en forma frecuente. Entonces, miren que tenemos una diferencia de epidemiología, pero la lesión por inhalación primero no es tan frecuente. Y cuando tenemos lesión por inhalación, el compromiso de la vía aérea es solamente de un cuarto o de un tercio de estas lesiones por inhalación. Entonces nosotros podríamos considerar que más o menos está cercano al 2%. Entonces eso significaría que ustedes deberían recibir 100 pacientes graves que terminen con indicación de unidad de quemados, y de esos 100 pacientes, uno o dos van a tener una lesión de vía aérea. No estamos diciendo, hablando de la severidad, solamente quemadura de vía aérea, ¿sí? No va a ser frecuente, primero. Este es un estudio clásico que siempre lo presento. Entonces, en el año 62, estos autores, en un número muy importante de pacientes, trataban de evaluar cuáles eran los factores que determinaban la lesión del tracto respiratorio. El 40% era por llama. Miren que líquidos calientes es muy poco en el espacio abierto, para hacer énfasis en lo del espacio abierto. Debería tener un compromiso importante o cercano en una quemadura cerca de la boca y la nariz, y debería tener quemaduras profundas. Y este es el estudio clásico de Clark, posiblemente un estudio muy interesante, pero además también un estudio que creo que fue el que llevó hacia toda la tendencia a intubar en forma frecuente. Evaluaron 805 pacientes con lesión por inhalación, y de esos 805, solamente 108 tenían datos completos para la evaluación de la vía aérea. Y de estos pacientes encontraron que de esos 108, solamente encontraron edema laringio en 12 pacientes, ¿sí? Edema laringio. Y de esos 12, solamente 6 intubaron. Miren que la frecuencia de intubación fue muy, muy baja, porque solamente escogieron los pacientes de lesión por inhalación, ¿sí? Y ellos presentan una tabla de frecuencia de lesiones asociadas, como esta tabla, en donde esta es una tabla de un artículo del doctor Cancio, mucho más reciente, y encuentra que la frecuencia de quemadura de cara en los pacientes que tenían lesión por inhalación y quemadura de vía aérea era del 65%. Y miren que a raíz de esto es que todo el mundo, los libros dicen quemadura de cara, esputocarbonáceo, dificultad para respirar, roncos. Los hallazgos clásicos son los que sugieren que puede tener una lesión o una quemadura de la vía aérea. Sin embargo, cuando uno empieza a realizar específicamente los hallazgos clínicos y los síntomas, se da cuenta que estos no tienen un buen rendimiento para hacer el diagnóstico de quemadura de vía aérea. Esta es una tabla
propia con los resultados del estudio de Magnani, que es de un autor de Estados Unidos, en Nueva York. Fueron solamente 41 pacientes, solamente 41 pacientes. Y ustedes observen el valor predictivo positivo tan bajo de los signos clínicos, los síntomas clínicos. Y de los hallazgos clínicos hay algunos como el de hollín oral, el edema de cuerdas verdaderas, la quemadura facial, que nos pueden hacer sospechar que el paciente puede tener una, una quemadura de vía aérea. Sin embargo, el valor predictivo positivo sigue siendo muy bajo, excepto el edema de las cuerdas vocales, tiene un mejor rendimiento, pero los demás signos tienen un valor predictivo muy, muy bajo. ¿Sí? Es mejor echar una moneda al aire y nos da más información que utilizar uno de estos hallazgos. Y este es otro estudio, un estudio bien interesante de 47 pacientes. Miren que siguen siendo muy poquitos pacientes. Esto es un estudio en Florida, en donde evalúan quemaduras de vibrisas, esputo carbonáceo, quemadura facial, de forma aislada o de forma conjunta, de dos o de los tres signos al mismo tiempo, y observen que la sensibilidad y la especificidad sigue siendo muy baja y el valor predictivo positivo es muy bajo, 36%, 35%, 38%. Entonces, tener un signo o tener varios signos al mismo tiempo no nos mejora, ¿sí?, la información para tomar la decisión. Tenemos que buscar otros hallazgos, ¿sí? Entonces, y son muy bajos, el valor predictivo positivo de estos signos es muy bajo. Y estos son los datos de la curva ROC, y ustedes observan que definitivamente siguen siendo muy bajos. Curva ROC de 57, 52, 51, es echar una moneda al aire. Eh, por tiempo voy a pasar. Este es otro hallazgo de otro estudio mucho más reciente del año pasado en BMC Journal. Hay algunos hallazgos con respecto a, por ejemplo, ¿dónde están acá? Dificultad para respirar, estridor, pero cuando se evalúa a nivel de una regresión logística multivariable para evaluar la asociación de los hallazgos con respecto a la presencia o no de quemadura de vía aérea en pacientes con quemadura facial, encontraron que solamente los riesgos independientes para presentar quemadura de vía aérea era el área de superficie corporal y la dificultad para respiración. Relativamente todos los demás, aunque tengan una diferencia estadísticamente significativa en la comparación de los dos grupos, cuando se meten a la regresión logística multivariable, definitivamente no, en forma independiente, no tienen un valor pronóstico. Entonces, la recomendación, ¿cuál va a ser? Una evaluación objetiva. Tenemos que pasar de la parte subjetiva, que lamentablemente ya nos damos cuenta que eh, poco nos sirve, ¿sí?, a una evaluación más objetiva. Entonces, esto es uno de los estudios, 210 pacientes, observen el número de pacientes, la sintomatología en estos pacientes, cuando los dividen en sintomáticos, habla de disnea, incremento del trabajo respiratorio, estridor, uso de músculos accesorios, una taquipnea por encima de 20 o hipoxia. Y si el paciente está sintomático, cuando hacen la evaluación de la vía aérea, encuentran que un tercio de esos pacientes, a pesar de que estén sintomáticos, un tercio de los pacientes no tiene lesión de vía aérea. Tiene una vía aérea completamente normal y por tanto no requieren intubación. Posiblemente este paciente requirió una intubación por otro motivo, pero no por una quemadura de vía aérea. Y cuando tomamos pacientes asintomáticos, en los pacientes asintomáticos podemos tener lesión, ¿sí? Entonces, pueden tener edema o eritema de la vía aérea, pero observen que la gran mayoría no requieren intubación. Entonces, tenemos que reunir la información clínica con los hallazgos de una laringoscopia o de una fibro para poder tomar esa decisión. Y este es como un diagrama
que recomiendan, ¿sí? Ya no me acuerdo de dónde fue este estudio, de California, si no estoy mal, ¿sí? De qué es lo que deberíamos hacer con nuestros pacientes. Entonces, cuando el paciente definitivamente tiene algún hallazgo de los que ya conocemos todos nosotros que tiene que asegurarse vía aérea, entonces trauma craneoencefálico, alteración del estado de conciencia, esos pacientes requieren definitivamente intubación, ¿sí? Si los pacientes tienen una área de quemadura muy extensa, por encima del 50%, o de pronto no tiene una quemadura tan extensa, pero ha sido subreanimado, tiene un déficit de reanimación de líquidos importantes, posiblemente nos toque intubarlo porque ese paciente va a hacer un edema mucho más marcado y más rápido de la vía aérea asociada a la reanimación hídrica. Si no tenemos ninguna de esas dos situaciones, todos los pacientes deberían ir a una fibro laringoscopia eh, para evaluar el tipo de lesión. Pero bueno, listo, hacemos la fibro. ¿Cómo los clasificamos? ¿Sí? Son las 9:10. Creo que ya estamos sobrepasando los 30 minutos. Ya casi vamos a llegar a la parte final. Este fue un paciente de 70 y pico años que nos llaman de otra institución de la parte sur de la ciudad. Nosotros estamos en el norte, 75 años, 24 horas de evolución. Nos llega con esto. En esa institución que era de menor nivel, hacían endoscopias y el gastroenterólogo, muy acomedido, entra y le hace la fibro y encuentra estos hallazgos. Y la discusión fue, ¿intubamos o no intubamos a estos pacientes? Entonces ustedes observan la gran cantidad de hollín, ¿sí? De restos carbonáceos, no tiene un edema de las cuerdas vocales, pero los aritenoides y los recesos sí tienen algo de edema, no tiene flictenas ni nada por el estilo, se tomó una adecuada decisión de no intubar al paciente a pesar de estos hallazgos. Y así lo manejamos. Entonces, hay varias clasificaciones, esto es muy antigua, esta clasificación no me gusta porque pues relativamente es una clasificación que que no tiene un poder discriminatorio muy bueno. La clasificación A era que estuviera normal o con edema mínimo, ¿sí? Entonces, pues no ayuda mucho, pero lo que quiero mostrarles con esta clasificación es que de los pacientes que tienen una lesión leve, algunos pacientes pueden pasar a una lesión más severa. Entonces, estos seguían siendo A, pero con deterioro, con un aumento en el edema y en el eritema, o pasaban a B, que era ya un compromiso más moderado. Pero miren que cuando los pacientes siguen, aunque presenten aumento de la lesión, pero siguen con una lesión leve, ninguno fue intubado. Y estamos hablando de quemadura de vía aérea, lesión de vía aérea. Y de los que estaban en B, un número que no es todos, solamente la mitad de los pacientes requieren intubación. Entonces, uno puede tener una quemadura de vía aérea, puede tener una lesión de vía aérea y no se requiere intubación orotraqueal en todos los pacientes. Este es otro hallazgo de otra clasificación, un poco más compleja. Este es una clasificación de un grupo de China, si no estoy mal es del grupo de Beijing. Aparece esta clasificación en un estudio de perros, pero es una clasificación que ellos utilizan en China para definir el tratamiento de los pacientes. Entonces, ahí está la referencia, si alguien la quiere evaluar, y dependiendo del total del puntaje, definen cuál es el manejo. Miren que lo que me interesa es mostrarles que si usted tiene una lesión, no tiene lesión, que es normal, observe. Si es una lesión leve, observe. Si es una lesión moderada, observe. No todos los pacientes con quemadura de vía aérea, aún con quemadura de vía aérea, requieren intubación. Esta es el mensaje que tratamos de traer el día de hoy. Solamente un grupo muy pequeño de pacientes que presentan una lesión obstructiva claramente requieren aseguramiento de vía aérea, que los chinos, en términos generales, el aseguramiento de vía aérea lo hacen con traqueostomía. Yo les recomendaría posiblemente este tipo, esta, este estudio, perdón. Es un estudio, todos los, todos los demás estudios les mostraban que eran 41 pacientes, 47 pacientes. Este estudio es de
403 pacientes. Es el estudio más grande de quemadura de vía aérea, porque los otros estudios a veces meten pacientes que no tienen quemadura de vía aérea y los dividen en dos, los que tienen, los que no tienen, no. Estos fueron todos pacientes que tenían quemadura de vía aérea, todos. Y utilizan una clasificación, que esta es la clasificación que les traigo, tiene unos hallazgos clínicos y unos hallazgos al examen laringio. Y dependiendo de los hallazgos, ¿sí? Deciden cuál es el manejo. Entonces, les voy a mostrar. Entonces, el tipo 1 tiene algo de malestar laringio, dolor faringio, tienen congestión, hiperemia, edema e incluso tiene pequeñas flictenas o ampollas y es considerado lesión leve, ¿sí? La lesión moderada es un poco mayor de sintomatología, sigue la congestión, hemorragias, ampollas, pero el hallazgo posiblemente más importante es que el movimiento laringio está restringido. Y pues definitivamente el tipo 3 ya es el que tiene estridor, cialorrea, esos hallazgos es muy importante. El paciente que no permite acostarse, ese paciente que se acuesta y se ahoga, esos son signos claramente que el paciente requiere aseguramiento de vía aérea en forma importante. Y se divide en dos. Hay dos. Hay un, eh, eh, una presentación en donde la quemadura de vía aérea es tan importante, la lesión, que produce las mucosas se vuelven amarillas, negruzcas, casi no tienen edema, porque al hacer eh, trombosis eh, vascular, ¿sí? De la mucosa, entonces no hay fuga capilar y por tanto no hay un edema importante. Entonces ustedes encuentran eh, poco edema, pero muy negro, muy blanco, muy negro, como si fuera una quemadura de piel grado 3, o encuentran un edema muy importante, como el de la fotografía que me tocó intubar, ¿sí? En donde ustedes encuentran que la glotis parece un pequeño balón, ¿sí? Esas son, o es una lesión muy superficial que produce un edema muy importante, o es una quemadura muy, muy profunda que no tiene edema, pero que requiere aseguramiento de vía aérea. Entonces, observen la frecuencia de los hallazgos de la quemadura de vía aérea. En ese espectro amplio de la presentación de la quemadura de la vía aérea, la lesión leve con edema, eritema, flictenas, ¿sí? Es la mitad de los pacientes. No, hecho, la presentación más leve es la más frecuente. Y esos pacientes, ninguno requiere aseguramiento de vía aérea. Ellos hacen traqueostomía, pero lo importante que es que decidieron hacerle manejo médico, ese es el protocolo de ellos, y ningún paciente, posteriormente a las 4, 6, 12 horas, ningún paciente requirió cambiar la conducta médica. Del segundo grupo es un 38%, y de este grupo es el grupo que nos pone a que lo sigamos, a que le hagamos una evaluación seriada, porque este grupo de pacientes, la mitad requirió intubación y la mitad no. ¿Eso qué significa? Ustedes entran a valorar al paciente, lo evalúan, dicen miércoles, este paciente tiene una quemadura tipo 2, vamos a observarlo. Y la observación es que ustedes le inician el tratamiento médico y a las 4 horas o 6 horas lo vuelven a evaluar, dependiendo de cómo se sienta el paciente, le pueden hacer nuevamente la laringoscopia y si observan que el paciente aumenta la sintomatología o aumenta el edema, pues ese paciente se intuba. La mitad de los pacientes, a pesar de tener una lesión tipo 2, ¿sí? Se salvaron de intubación. Entonces, miren que es un número muy importante al que estamos evitando asegurar la vía aérea de forma innecesaria, solamente tratando de ser más objetivos con una clasificación de severidad de la lesión. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? Entonces, el tratamiento es restricción hídrica. Si debemos ser cuidadosos con el manejo de los líquidos, con estos pacientes tenemos que ser mucho más estrictos. Este paciente no es el de los bolos, este paciente no es del de póngale y por 8 horas y nos quedamos quietos. No, este paciente es el que nosotros cada hora, cómo está orinando, cómo van los gases arteriales, cómo va la frecuencia cardíaca y la tensión. Y si le podemos bajar a los líquidos, bajémosle a los líquidos. Iniciemos con las recomendaciones como hace el ABLS en este momento. Empecemos no con 4 con Parkland, sino empecemos con 2 con Brook, la menor cantidad de líquidos posible. Estos pacientes son los que se mantienen sentados en forma permanente, incluso para dormir,
¿sí? Los mantenemos sentados porque eso permite que disminuya el edema facial y el edema de la vía aérea. Y lo que hacemos es que hacemos micronebulizaciones con corticoides. Cada 2 horas o cada 4 horas, dependiendo de la severidad del paciente. Si ustedes tienen una lesión leve, pues puede ser cada 4 horas. Si tienen una lesión moderada, tipo 2, hagan cada 2 horas. Nosotros utilizamos budesonida, que tiene un muy buen efecto a nivel de vía aérea superior. A veces no tenemos, entonces pues utilizamos dexametasona micronebulizada. Eh, Algo que no dicen los artículos, pero pues nosotros lo hacemos un tratamiento muy parecido, como cuando atendíamos en pediatría epiglotitis hace muchísimos años, y es utilizar un vasoconstrictor. Entonces utilizábamos adrenalina racémica, que tiene un efecto de absorción mucho menor que la adrenalina normal, y en algunos casos, cuando no tenemos adrenalina racémica, utilizamos Afrin. No nos gusta utilizar adrenalina normal, o cuando lo utilizamos solamente la mitad de la ampolla, 0,5 miligramos, porque se absorbe muy rápido a través del tracto respiratorio. Entonces, el paciente que está quemado y con dolor y además algo deshidratado, con frecuencias cardíacas de 120 o 130, nosotros nebulizamos una media ampolla de adrenalina y se sube la tensión, se sube la frecuencia y nos pone a correr de otras formas. Entonces, tratamos de no utilizar adrenalina normal. Utilizamos adrenalina racémica o, en el peor de los casos, Afrin, oximetazolina. Y siempre una evaluación seriada. Últimas diapositivas. Cuando pacientes con quemaduras extensas, claramente nos toca asegurar la vía aérea. Pacientes con quemaduras profundas, ¿sí? Puede que el paciente tenga una quemadura profunda en cara y no haya tenido el tiempo suficiente de una exposición a aire ambiente. Lo único es que estos pacientes tienen una limitación para la apertura oral bastante importante y posiblemente estos pacientes hace más difícil la intubación posterior. Estos son quemaduras profundas. Miren que el edema es muy pequeño. Cuando ustedes tienen quemaduras faciales superficiales, se hematizan muchísimo, parecen Homero Simpson. Párpados grandísimos, boca grandísima, pero eso no significa que el paciente tenga que ser intubado si no tuvo una exposición a aire caliente en forma prolongada. Este paciente, por ejemplo, ustedes observan el paladar punteado, lo habíamos dejado en observación, no mejora, está un poco más ronco, más inquieto. Entonces, pues nada, después de 6 horas decidimos revisarle nuevamente la vía aérea y ustedes observen el edema aquí de la úvula, allá el edema de la pared posterior de la orofaringe. Y cuando ustedes ven allá, cuando no teníamos laringoscopio, videolaringoscopio, sino laringoscopio normal, ustedes ven el edema tan importante y allá cerradita la vía aérea. Entonces, este paciente claramente necesitaba intubación. Siempre intuba a la persona con mayor experiencia. Esta no es la intubación para el interno ni para el residente, con todo respeto. Esta intubación, si ya consideraron que el paciente requiere asegurar la vía aérea, esta intubación la realiza la persona con mayor experiencia, porque van a estar presentes ante un escenario de vía aérea difícil. Entonces se necesita la mayor experiencia para poder lograr un acceso rápido a la vía aérea. El procedimiento, preoxigenar sin presión positiva, intubación con protocolo despierto, siempre en lo posible ingresen con un protocolo de paciente despierto, ketamina, fentanil, desmedetomidina. A veces utilizamos dosis muy bajitas de midazolam, 0,5, para que el paciente se sienta cómodo, eh, 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 anestesia tópica, y siempre explicarle al paciente que vamos a evaluar la vía aérea con el fin de definir si requiere o no requiere el procedimiento. Recuerden que cada vez que terminamos el procedimiento, el paciente puede que aumente la sensación y la molestia, porque produce algo de trauma la laringoscopia. Entonces no se angustien por eso. Si ustedes entran y no ven una lesión muy importante, aunque el paciente refiera un aumento de síntomas en forma inmediata del procedimiento, ustedes saben que es por el procedimiento y no por la vía aérea. Nunca se utilizan elementos supraglóticos, estos están contraindicados. Si ustedes tienen una distorsión de la vía aérea o un edema de la vía aérea, no pueden utilizar un elemento supraglótico. Si van a acceder a la vía aérea, tienen que asegurarla.
Y otros hallazgos adicionales, este es un paciente que nos llega después de 24 horas de una zona rural. Los que conocen Colombia, Colombia es una zona, tiene una zona grande montañosa, a veces la topografía y los sistemas no nos ayudan. Este paciente llegó 28 horas posterior a la quemadura. Observen la quemadura profunda de la cara, por eso no tiene un edema tan importante, un 70% de área de superficie corporal. La esposa llegó primero, nos la subieron primero de urgencias. A la esposa venía con un acceso periférico que se había perdido. Mientras le colocábamos el catéter y la reanimábamos porque no tenía cifras tensionales, no se le sentía pulso y las cifras tensionales estaban muy caídas, la paciente nos hace una obstrucción de vía aérea mientras fijábamos el catéter, que ya la estábamos reanimando. Nos puso a correr y claramente está escrito en los libros y en la literatura que los pacientes que se reaniman en forma tardía hacen edemas más severos y más rápidos. Entonces, el esposo, que nos lo subieron 30 minutos después, dijimos, nada, él venía con la periférica permeable, entonces antes de iniciarle la reanimación agresiva, aseguremos la vía aérea. Y eso fue lo que encontramos en la vía aérea, una vía aérea importantemente matizada, aunque no es obstructiva, pero tiene un edema y un eritema muy importante y con él hicimos el aseguramiento. Esta paciente es una paciente con 18 horas post-quemadura, un 60% de área de superficie corporal. Lamentablemente esta paciente la encontraron los bomberos sobre la cama en llamas por su patología psiquiátrica, entonces tuvo una exposición prolongada a aire caliente y cuando entramos, ustedes observen la epiglotis que no está tan edematizada, pero sí estaba eritematosa, con algunas flitenas, unos restos carbonáceos, los síntomas de la paciente eran importantes y nos tocaba reanimarla en forma importante. Fue por ese motivo que se decidió la intubación. Última diapositiva. Este es un escrito de el doctor Bartlett este artículo es de 1970 y pico, del 76. No lo digo yo, lo dicen desde hace décadas. Muchos pacientes con síndrome de lesión por inhalación tienen voz ronca, estridor, y pueden tener cantidad copiosa con tos con restos carbonáceos o con esputo carbonáceo. Y el acceso de la vía aérea no es necesario. Intubar, y voy a seguir con la parte de abajo, intubar cada paciente con quemadura facial, con quemadura de vibrisas o que tengan restos carbonáceos en el paladar o en la lengua, pueden resultar en intubaciones innecesarias en la gran mayoría de los pacientes. No lo digo yo, lo dijeron hace décadas. Entonces, el plan es cambiar la práctica desde la atención básica hasta la atención avanzada de la vía aérea. Evitar el número de intubaciones innecesarias. Entonces, como conclusiones, no toda quemadura facial es quemadura de vía aérea, ya lo vimos. Uno puede tener una quemadura facial sin tener quemadura de vía aérea. No toda lesión por inhalación es quemadura de vía aérea. Las lesiones por inhalación normalmente son lesiones químicas, como traqueobronquitis química, no es quemadura aérea y por tanto no requeriría asegurarla por los motivos que estamos hablando. Y aunque uno tenga una quemadura de vía aérea, ¿sí? Confirmada, edema, eritema, flictenas, todos los hallazgos de una verdadera quemadura, no siempre se requiere intubación orotraqueal. Hagan una evaluación objetiva del riesgo. El paciente se los va a agradecer y van a tener menos complicaciones. Y si deciden el manejo médico, la restricción hídrica, la sedentación y las micronebulizaciones con medicamentos para disminuir el edema de la vía aérea va a ser el mejor tratamiento y va a resultar en una evolución y una progresión rápida de la lesión. Bueno, muchas gracias por la atención. Aquí está mi correo en lo que les pueda colaborar. Como